a las distintas escoltas, tanto de la Policía Nacional, Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú. En esta ceremonia, el Día de las Fuerzas Armadas es una fecha institucionalizada el 24 de septiembre de 1977 mediante decreto supremo, donde se recuerda a los héroes que lucharon y que hoy en día combaten por nuestra patria en las instituciones que lo componen. A través de los años, el papel de las Fuerzas Armadas ha sido importante, por ejemplo, en el marco de la Guerra del Pacífico, el actuar incansable luchando en Tarapacá, en El Morro, defendiendo Lima en la campaña de la Breña, en la campaña militar de 1941, desde Junín y Ayacucho. Nuestras Fuerzas Armadas también intervienen en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y las operaciones de paz. Y en los últimos meses, importante labor en la primera línea de acción frente al COVID-19. Continúan en las calles los miembros de las Fuerzas Armadas apoyando y asistiendo también en labores de prevención. Vamos a dar inicio a la ceremonia. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dado ya la autorización para que se dé inicio a la ceremonia. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas procede ya entonces a proceder con su respectiva ubicación para que se dé inicio a esta ceremonia. Veníamos dando cuenta de la labor notable que vienen realizando los miembros de las Fuerzas Armadas una vez que se declaró el estado de emergencia hasta el día de hoy. Continúan en distintas zonas del país, en las zonas más alejadas, participando también en el desplazamiento de los medicamentos, en las campañas también de prevención que se vienen desarrollando en la situación que vive nuestro país a causa de la emergencia sanitaria y la emergencia, el estado de emergencia nacional. Muy buenos días, ya por más de 5 meses consecutivos. La Virgen de la Merced es la patrona de las armas nacionales, guía espiritual de los soldados de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Por decreto supremo del 10 de enero de 1977, se institucionalizó el 24 de septiembre como Día de las Fuerzas Armadas del Perú, confiriendo el título honorífico de Gran Mariscala del Perú a Nuestra Señora de la Merced, a quien rendimos homenaje en esta ceremonia. Vamos a proceder con el izamiento del pabellón nacional e inmediatamente después entonar con fervor patriótico el himno nacional del Perú. ¡Presente! ¡Armas! Se procede entonces al izamiento del pabellón nacional. Acompañan en el estrado de honor al presidente de la República, el ministro de Defensa. Vemos también la presencia del presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama. Están también los ministros de Estado, tanto del Interior como de Salud. Vemos al alcalde de Lima Metropolitana también presente en el estrado de honor. Están los representantes de la Iglesia, presentes también representantes del Poder Judicial. En el marco de esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, y como ya lo hemos venido escuchando, donde también se rinde un homenaje a Nuestra Señora de la Merced, la Gran Mariscala y patrona de las armas del Perú.
Perú. ¡Viva! ¡Descansen! ¡Armas! Agradecemos la ofrenda floral que a nombre de la Nación ha sido presentada por el señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Igualmente agradecemos las ofrendas florales del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional del Perú. Participaremos ahora de la acción litúrgica que será oficiada por Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense del Perú. TV Perú transmitiendo en vivo desde la Plaza de la Bandera ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor de la tierra, el mar, esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Palabra del Señor. Señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Señor jefe de ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas del Perú, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señores y señoras. ¡Armamento! ¡Descanso! Hoy conmemoramos un día de las Fuerzas Armadas del Perú y rendimos homenaje a Nuestra Señora de la Merced, proclamada Gran Mariscala y patrona de las armas del Perú. La Merced o las Mercedes es un título que refiere a misericordia, rescate, ayuda, caridad, libertad. En este sentido, entendemos que el pasaje bíblico, conocido como el Cántico del Magníficat, se proclama a la joven María elegida para ser la Madre de Dios en su visita a su prima Isabel, que estaba embarazada y necesitaba de su ayuda. Nos lo recordó el Santo Padre Benedicto XVI un 31 de mayo de 2012. El Magníficat es el cántico de alabanza de la humanidad redimida por la divina misericordia que eleva todo el pueblo de Dios, y al mismo tiempo es el himno que denuncia la ilusión de los que se creen señores de la historia y árbitros de su destino. Al contrario,
María centró toda su vida en Dios, entregándose confiadamente a su voluntad y diseño de amor. Todos necesitamos aprender siempre de nuestra Madre Celeste. Su fe nos invita a mirar más allá de las apariencias y a creer firmemente que las dificultades cotidianas preparan una nueva primavera que ya empezó en Cristo resucitado. La Madre de Dios, en vez de preocuparse por sí misma, piensa en la necesidad de su prima Isabel y va a prisa en su auxilio. Así también, hermanos, constatamos que en este tiempo de pandemia, nuestros militares y policías del Perú siguen el ejemplo de María e impulsados por el amor a la patria y la solidaridad de sus semejantes, se ponen en camino y van a prisa a prestar ayuda, levantando esperanza y fortaleza en nuestro pueblo peruano. He aquí la grandeza y la gloria sencilla, sublime de todo militar. Las palabras de María son una auténtica y profunda lectura teológica de la historia humana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ella reconoce la grandeza de Dios y su fe no tiene sombras ni resquebrajaduras. Este es el sentido de la fe primero e indispensable, el sentimiento que da seguridad a la criatura humana y la libera del miedo, aún en medio de las tormentas de la historia. Nos los hace recordar el Papa Benedicto XVI el 31 de mayo del 2008. Queridos hermanos y hermanas que visten el uniforme de nuestra querida patria, el Perú, volvamos a casa con el Magnífica en el corazón. Tengamos los mismos sentimientos de esperanza y de acción de gracia hacia el Señor, Dios de los ejércitos. Nos dejemos contagiar de la misericordia y de la esperanza de nuestra patrona y protectora, sobre todo en este tiempo tan difícil que vive nuestro querido país, a causa de la pandemia y de otros factores políticos. Imitemos su ejemplo de disponibilidad, sacrificio y generosidad para servir a nuestros hermanos hasta dar la vida por el país. Que Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala del Perú, nos obtenga esta gracia para seguir el servicio a los más necesitados de la democracia y de la gobernabilidad de nuestro querido país. A todos imparto mi bendición, así sea. Con esta disponibilidad acudamos a nuestra patrona para pedirle de corazón. Por nuestro presidente de la República y los señores ministros de Estado, para que bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced dirijan los destinos de nuestro país, poniendo al Perú primero y en el bien común. Roguemos al Señor por nuestras Fuerzas Armadas, para que sigan fieles a los ideales de Bolognesi, Miguel Grau, Quiñones, en la salvaguarda de los intereses nacionales, la democracia
y del orden constitucional, roguemos al Señor por el eterno descanso de miles de policías y militares que entregaron su vida a causa de coronavirus en el mundo y en nuestra querida patria, el Perú, en el fiel cumplimiento de su deber, y a sus familiares, para que encuentren en Dios la fortaleza y la esperanza. Roguemos al Señor. Oremos. Señor Dios de los ejércitos, te pedimos que los que celebramos esta fiesta en honor de María, Madre del cautivo, nos muevan y nos veamos siempre libres de la esclavitud y de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos irnos llevando la paz del Señor. Agrupamiento. Atención. A continuación, el señor general de Ejército César Augusto Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, invitará al señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, a develar e inaugurar el monumento La Primera Línea 2020. Será acompañado por el señor presidente del Congreso, señor Manuel Merino de Lama, señor general de división Walter Roger Marto Ruiz, presidente del Consejo de Ministros, señor general Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, señor general César Augusto Gentile Vargas, ministro del Interior, la doctora Pilar Macetti Soler, ministra de Salud, y el señor alcalde de Lima, doctor Jorge Muñoz Wells. Las máximas autoridades presentes entonces se dirigen en estos momentos para develar el monumento que representa a los nuevos héroes de la patria que batallan en la primera línea. A modo de homenaje es que se ha instalado este monumento en la Plaza de la Bandera y que a continuación se va a proceder ya a develar para que quede perenne en este lugar como un recuerdo, un homenaje a quienes día a día se encuentran combatiendo al COVID-19 en la primera línea de acción. El presidente de la República está acompañado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, está el presidente del Congreso de la República. Vemos también al jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, está el titular de Defensa, el ministro del Interior, participando en la develación de estos monumentos que se encuentran representados en este monumento: una mujer médico, un soldado, una familia representada por un obrero y una madre con su hijo, Este es un homenaje y un miembro de la Policía Nacional, bomberos, policías, dando cuenta del valor que demuestran estos héroes de una lucha diaria y que marcan un hito en nuestra poniendo sus historia. propias vidas para salvar las de cientos de miles de compatriotas. Este monumento es un gesto de agradecimiento al sacrificio y valor de estos héroes que están haciendo historia. Esta obra refleja el agradecimiento a los miles de médicos, enfermeras, bomberos, policías y militares que batallan contra el COVID-19, exponiendo sus vidas para salvar la de miles de compatriotas desde que se declaró el país en estado de emergencia nacional. Se puede apreciar este monumento
la figura de una mujer médico, la figura de un soldado, de un obrero que representa a la familia y una madre con su hijo, junto a un miembro de la Policía Nacional. Personajes que son representados en estos monumentos revelan el valor que demuestran personas que ya son consideradas como héroes de la primera línea de acción durante el presente año, que ha motivado que por más de 6 meses esté declarada la emergencia nacional para hacer frente a esta pandemia, y donde las Fuerzas Armadas han tenido una importante labor, no solo en las calles, en el patrullaje, cuidando el orden público, sino también en las medidas de prevención, en las campañas en distintas zonas del país y sobre todo también en el traslado de los medicamentos a las zonas más lejanas, en la instalación de hospitales temporales. La labor de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante. Tenemos a continuación el discurso de orden a cargo del señor General de Ejército César Augusto Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nunca será suficiente el agradecimiento que su pueblo les dará a las enfermeras y licenciadas de nuestra patria. Personas que de pronto se convirtieron en esos ángeles que creíamos solo existían en la fantasía. Pero ahí estaban, dejando atrás la comodidad con la familia y entregando la vida misma por otros peruanos, dándole a otros hogares la felicidad que ellas restaban en los suyos. Y nuestros médicos y personal de salud, que se mantuvieron en la primera línea de defensa, retando a la muerte, haciendo que ésta no capture a sus pacientes, y en el fragor de ese combate, la muerte a cambio los eligió a ellos, que dieron lo más preciado del ser humano, la propia vida. Y nuestros bravos policías, que entre el rigor de la batalla e imponer el orden que necesita la sociedad, también cayeron y dejaron familias sin padres, a hijos marcados por el dolor, ese vacío insalvable de la ausencia. Y los militares que dejamos entrenamientos y tácticas guerreras para defender al país de un enemigo que no podíamos ver, que jamás pensamos que el campo de batalla dejaría de estar en la selva inhóspita o en la helada sierra para trasladar la guerra a nuestras propias casas, que las balas asesinas se dispararían con un abrazo sincero, que las granadas estaban estallando en mercados y paraderos y que muchas veces esas esquirlas dejaron compañeros fuera de combate. Por ellos, señoras y señores, ciudadanos de nuestra República, les pido me acompañen con un homenaje a nuestros caídos en esta durísima campaña, con un toque de silencio. Agrupamiento, presente. ¡Armas!
Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor congresista Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, Fuerzas Armadas del Perú, pueblo peruano, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Hoy, 24 de septiembre, se celebra el Día de las Fuerzas Armadas del Perú, en honor a la Virgen de la Merced, patrona de las Fuerzas Armadas y gran mariscala del Perú. Hoy es el día de su venerada imagen. A ella encomendamos nuestras oraciones, que conocimos por nuestros amigos, familiares, gente que queríamos y amamos, paisanos que hoy nos hacen falta, pero que nos inspiran a seguir luchando y no claudicar. A nuestra Virgen le pedimos mantenernos firmes en estas horas difíciles de pandemia. El compromiso de vestir este uniforme es también el deber por hacer del Perú un diamante irrompible. Ha sido el compromiso de Bolognesi, Grau, Quiñones, Cáceres, Ureta y tantos ilustres compatriotas, ese compromiso de dejar a nuestros hijos un país intacto y compacto como una roca de los Andes. Hoy tenemos el reconocimiento de nuestro pueblo en esta guerra, pueblo que hombro a hombro marcha en ese esfuerzo por sobreponernos como nación, pueblo que está materializado en este monumento a la primera línea, y por eso el reconocimiento se transforma en compromiso, porque seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas, empleando todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades, nuestra voluntad y nuestro espíritu, pues así como ayer, hoy y siempre, esos son los combatientes peruanos, firmes y dignos como nuestros marinos que surcan ríos, mares y el Gran Lago llevando ayuda, vía buques y patrulleras en el mar de Grau, en los ríos de las fronteras, en el altiplano, con esa dignidad que los caracteriza, porque en este buque nadie se rinde. Firmes y dignos como nuestra Fuerza Aérea, que con sus tripulaciones, sus pilotos, mecánicos, avioneros y toda su fuerza, hicieron que esos overoles de vuelo se volvieran símbolo de la esperanza, símbolo del oxígeno que transportaban en ese puente aéreo que aún hoy sigue funcionando, trayendo pacientes críticos, llevando profesionales de la salud, material y medicinas con esas alas de la esperanza. Firmes y dignos como nuestros siempre bravos soldados del ejército, que están donde su pueblo los necesita, que están presentes en toda la patria, que conocen cada rincón de sus 1000 valles, que están en nuestros corazones. A ustedes, jóvenes soldados, a ustedes y a sus comandantes, nuestro agradecimiento eterno, porque sé que seguirán luchando con la frente en alto, sin pedir nada a cambio, porque su deber no tiene precio. Todos los combatientes desde la primera alerta de pandemia patrullamos día y noche, sellamos las fronteras, cuidamos el orden en las calles en apoyo a nuestra policía. Nos identificaron con el Plan Taita, que tanta ayuda sigue llevando. Apoyamos a miles de peruanos a retornar a sus pueblos y como si este enorme despliegue no fuera suficiente, seguimos luchando contra el narcotráfico, seguimos luchando contra los remanentes terroristas, contra la minería ilegal y seguimos realizando operaciones de ayuda humanitaria. Y ahora, apoyando en la estrategia de la vacuna, apoyando en la estrategia de la esperanza, apoyando en el día después. Y seguiremos en la lucha, señor presidente, como estuvimos en la campaña del 41, en Falso Paquicha, en el Cenepa, en Chavín de Huántar, en la lucha contra ese terrorismo genocida que hoy nos quiere aparentar otra versión, en cada capítulo de la vida de este país glorioso, que lo amamos no porque sea grande o porque sea pequeño, porque sea rico o porque sea pobre, lo amamos simplemente porque es nuestro, es nuestra identidad, es nuestra esencia, porque en la tierra de nuestros abuelos y de nuestros padres que ya no están, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de las personas que amamos, de los amigos de nuestra cultura, de sus danzas y gastronomía, de nuestro folclor, de nuestra gente. En esta historia que aún no acaba, pero que ya está llena de recuerdos, de inmensas penas, de familias que lloran a sus seres que se fueron sin poder despedirlos.
y que debieron estar aquí con nosotros. Es la historia de cómo un pueblo peruano enfrentó esta batalla entre sacrificios e incomprensiones, entre escasez y urgencias, entre emergencias y desvelo, de los hospitales que construimos en tiempo y rapidez que nunca imaginamos, de los puentes aéreos llevando oxígeno, irónicamente, al pulmón del mundo. El Día de las Fuerzas Armadas del Perú es un homenaje al pueblo, noble de corazón, a este pueblo que con su gente van limpiando sus avenidas, van socorriendo heridos en calles y plazas y también libran la lucha. A los bomberos, a los serenos, a las madres de los comedores populares, al vaso de leche, a las maestras, a los ronderos, a los comités de autodefensa, a esa masa trabajadora, comerciantes, mineros, transportistas, agricultores, a los trabajadores del MINSA, ESalud, INDECI, de los cuales solo habíamos escuchado en noticias. Hoy son más reales que nunca. Siguen batallando, siguen sin dormir en la misión de curar y sanar a la población, sin más premio que el orgullo de sus seres queridos y el reconocimiento de un Perú agradecido. Estamos en la recta final, que es también la más difícil, a donde debemos llegar con más fuerza. Solo les pido resistir en las trincheras de sus hogares. Ahora es ahí donde se hace patria, sabiendo que falta poco, que se ve la luz al final del túnel, sabiendo que este sacrificio, aún con inmenso dolor, valió la pena. A ustedes, jóvenes, les vuelvo a pedir que no nos confiemos. Sigan cuidando a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares vulnerables. Ustedes tienen una gran misión. Ustedes serán los héroes de sus familias. Créanlo, y serán también nuestros héroes. Nuestras Fuerzas Armadas, que nacieron con la patria, siguen y seguirán combatiendo contra cualquier amenaza de la seguridad de la nación. Esta pandemia no va a derrotar al pueblo peruano. Estén seguros que venceremos. Hoy renovamos el compromiso y el juramento de defender a la nación y continuar en la batalla con voluntad vencedora. Con estas, sus Fuerzas Armadas que vienen del pueblo y se deben a él. Señoras y señores, hoy nos toca escribir estas páginas difíciles de nuestra historia. Sigamos escribiéndolas con voluntad y sacrificio, para que después, con nuestros hijos y nuestros nietos, las podamos leer con orgullo. Muchas gracias. Agrupamiento. Atención. Los soldados, marinos y aviadores peruanos vestimos con honor el uniforme de la patria y entendemos por honor estar dispuestos a entregar la propia vida por nuestros compatriotas. Debajo de todo uniforme militar hay un hombre, una mujer, con sentimientos, con ideales, ilusiones y con una familia que los espera en casa. El Perú reconoce y agradece a su ejército, a su Marina de Guerra y a su Fuerza Aérea del Perú. Juntos, trabajando por la seguridad y el futuro de todos los peruanos, siempre en primera línea. Chocar los codos o los puños para saludar no es seguro. Chocar los codos o los puños para saludar no es seguro frente al COVID-19. Todo contacto puede ser contagioso. Pero hay una forma segura de saludar, segura y honorable. Cuidemos nuestra vida y la de nuestras familias. Saludemos como lo hacen nuestras Fuerzas Armadas. Porque nosotros también estamos en primera línea. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.
Bien, precisamente hemos Escucharemos visto ahora la este palabra del video señor con el ingeniero cual el Martín Ministerio Alberto de Defensa Vizcarra está Cornejo, promoviendo presidente de la el República, saludo jefe militar supremo de las Fuerzas en el Día de las Armadas y Fuerzas Policía Armadas, pero Nacional de también el saludo militar al conocerse que la OMS ha prohibido y ha recomendado que no se saluden con los codos ni estrechando los puños porque podría producir contagios al no guardar la distancia recomendada. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Alcalde Provincial de Lima Metropolitana, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señora Ministra de Salud, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú, autoridades civiles, señoras y señores. ¡Arropamiento! ¡Descanso! Nos congregamos hoy en esta emblemática plaza para rendir tributo a nuestras Fuerzas Armadas, que desde los orígenes de nuestra República son símbolo de unidad y ejemplo de dignidad y grandeza para la imagen y la fortaleza del pueblo peruano. Las Fuerzas Armadas, formadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, han defendido siempre con honor la independencia e integridad de nuestro territorio y son hoy los garantes del Estado de Derecho, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos. Al rendir este homenaje, debemos recordar a los patriotas que perdieron sus vidas por nuestra libertad y nuestra soberanía. Así lo hicieron en Junín y Ayacucho para sellar la independencia del Perú y de América. Así lo hicieron también durante la Guerra del Pacífico, donde nuestros soldados actuaron con valor y heroísmo. Y durante la campaña militar de 1941, cuando las Fuerzas Armadas se integraron en la primera acción conjunta en defensa del territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas intervinieron en la Cordillera del Cóndor, en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal, las operaciones de paz. Asimismo, en las acciones del Estado ante el fenómeno El Niño Costero. Y hoy están en la primera línea en la lucha contra la pandemia, en salvaguarda de la vida y la salud de todos los peruanos. Estos esfuerzos ponen de manifiesto no solo la dedicación y entrega de nuestras instituciones militares, sino también su compromiso con el Perú. Ustedes son los herederos de ese legado. Ustedes representan una larga línea de héroes que han servido al país con honor y que han hecho enormes sacrificios para contribuir al desarrollo y el engrandecimiento de la patria.
la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas está garantizada y debe estar fuera de cualquier duda. Hoy contamos con instituciones militares sólidas, profesionales y respetuosas del Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. Las Fuerzas Armadas están al servicio del país, no de intereses partidarios, grupales ni subalternos. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones preparadas para asumir los retos del siglo XXI. Mi gobierno está dotando a las Fuerzas Armadas de la máxima estabilidad, porque son garantes de la libertad, la justicia y el pluralismo, inspirados siempre en los valores de nuestra Constitución. Por eso, este es un acto no solo de homenaje, sino también de justicia. Como no podía ser de otra manera, estamos reconociendo a nuestros héroes del presente. Esos héroes que desde hoy acompañarán a Bolognesi, Grau y Quiñones en esta plaza, porque al igual que ellos fueron llamados a defender a la patria y la defendieron dando su vida. A estos héroes modernos les tocó pelear una guerra completamente distinta, pero igual de cruenta, con un enemigo que no puede verse, pero que hace el mismo daño que los fusiles o los cañones. Y fueron dignos herederos de su historia, de la valentía de Bolognesi, de la grandeza de Grau, del arrojo de Quiñones. Ahí estuvieron nuestros militares para enfrentar este nuevo enemigo con el mismo valor que sus antecesores. El monumento a la primera línea es un homenaje imperecedero al coraje mostrado por nuestros hombres y mujeres de uniforme, quienes, junto a los profesionales de la salud, policías, bomberos y tantas otras personas de bien, estuvieron antes que nadie para enfrentar a la amenaza más grande que se haya cernido sobre el país en nuestra historia. Este año 2020, el Día de las Fuerzas Armadas va más allá de cualquier consideración ceremonial o protocolar. Hoy recordamos a los camaradas de armas que ya no están y agradecemos a los que continúan día a día luchando contra la pandemia en todo el territorio nacional, en especial en las zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad. Hoy agradecemos a nuestros miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, quienes bajo la coordinación del Comando Conjunto ya han realizado más de 200 operaciones Taita en todo el país, los cuales han beneficiado a casi 200.000 peruanos que están en estado de vulnerabilidad. Este enorme esfuerzo ha sido vital para lograr la reducción de las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19, que estamos viendo desde hace semanas de manera esperanzadora. Cada atención primaria que llevaron nuestros militares a aquellos lugares donde se hacía más necesario representa una cama menos de hospitalización o UCI que no se usó porque ese peruano vulnerable fue atendido a tiempo. Gracias a la enorme logística de nuestras Fuerzas Armadas, que ha sido puesta prácticamente en su totalidad al servicio de la lucha contra la pandemia,
hemos podido llevar la atención a las personas y no esperar que las personas busquen la atención cuando a veces ya es demasiado tarde. El esfuerzo de los hombres y mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas, de aquellos que siguen luchando y de los que ya no están entre nosotros, pero cuyos rostros hemos podido ver durante el toque de silencio, no ha sido en vano. Gracias a su labor sacrificada, hoy podemos ver la luz al final del túnel. Cada kit de medicinas, cada canasta de soporte alimentario entregado sin descanso por nuestros soldados, marinos y aviadores, ha salvado la vida de miles de compatriotas que juraron proteger. Y hoy, como su jefe supremo y en nombre de la nación que personifico, doy las gracias y los saludo con profundo respeto. Queridos compatriotas, en estos más de 190 días, juntos venimos enfrentando con mucho esfuerzo uno de los mayores desafíos que nos ha colocado la historia, una pandemia de alcance global que nos ha obligado a protegernos, distanciarnos de los que más queremos y cambiar drásticamente nuestras costumbres. Sí ha costado, pero una vez más estamos demostrando que sí podemos y que no hay crisis u obstáculo que nos desvíe de nuestro objetivo. Pero debemos tener claro que esta guerra aún no ha terminado. Esta lucha continúa y debe ser hasta el final, hasta derrotar al virus. No podemos perder de vista lo que el mundo está viendo y viviendo en la actualidad, en que se está produciendo una segunda ola de contagios o lo que se denomina un rebrote de la enfermedad. Evitar que ello se dé en nuestro país depende solo de nosotros. Tenemos que estar preparados. Está en nuestras manos seguir derrotando la pandemia. Hoy nuestro sistema de salud está más fortalecido que al inicio, pero no debemos bajar la guardia. Tienen ustedes la firme convicción de un gobierno que seguirá trabajando incansablemente hasta el último día, sin distracciones, hasta controlar al virus y proteger la vida de todas las familias peruanas. La lucha contra la pandemia y el impulso al crecimiento económico exigen el esfuerzo y la colaboración constructiva de todos, sin exclusiones ni diferencias. El futuro que queremos, con mejores oportunidades, con un nivel de vida cada vez mejor. Todo esto está a nuestro alcance, pero solo ocurrirá si trabajamos juntos. Solo ocurrirá si actuamos con responsabilidad y pensando en el Perú. Solo ocurrirá si reencauzamos nuestra política. Una política mejor no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Somos un país diverso, con diferentes enfoques y puntos de vista, pero siempre debe primar la sensatez y la responsabilidad, por encima de cualquier cálculo político o interés particular. La serenidad y la cordura antes que los apetitos individuales y el afán de algunos sectores por perturbar la marcha del país. Solo así podremos hacer realidad los objetivos con los que se fundó nuestra República. Construir un país fuerte, unido, desarrollado, con una democracia sólida, donde todas
las peruanas y todos los peruanos puedan alcanzar los objetivos de progreso y bienestar. Que vivan nuestros grandes héroes de ayer y de hoy. Que vivan nuestras Fuerzas Armadas. Que vive el Perú. Muchas gracias. Agrupamiento. Atención. Ha sido el discurso de orden a cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco de estas celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas, dando a conocer también y destacando el trabajo de las instituciones castrenses, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano, en esta época que enfrentamos el COVID-19. Himno de las Fuerzas Armadas. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! Damas y caballeros, de esta manera finaliza la ceremonia. Agradecemos su gentil asistencia. El jefe de línea, señor general de brigada Carlos Isaac Gamarra Quintana, rendirá los honores correspondientes al señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¡Presente! ¡Armas! De esta manera entonces llega a su etapa final ya esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto va a rendir los honores al jefe de Estado, también solicitando la autorización para que dé por cerrada esta ceremonia. Recordemos que es un decreto supremo, el año 1977, que declara cada 29 de septiembre el Día de las Fuerzas Armadas, donde se recuerda a los héroes que lucharon y que vienen luchando a la fecha
combaten por nuestra patria en las instituciones que lo componen. Y en esta oportunidad se ha rendido un homenaje a aquellos que vienen trabajando día y noche en la primera línea de acción, con un nuevo monumento aquí en la Plaza de la Bandera que representa a los nuevos héroes de la patria que batallan en la primera línea. Una obra que refleja el agradecimiento a los miles de médicos, enfermeros, bomberos, policías y militares que batallan contra el COVID-19. Y el Ministerio de Defensa promoviendo este nuevo saludo para evitar los contagios o un posible rebrote. Con estas imágenes del presidente de la República, el ministro de Defensa y el jefe de Comando Conjunto, damos por finalizada esta transmisión, continuando con la programación habitual de TV Perú.